Bien, in nomine Patris et Filius et Spiritui Sanctus. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Pende nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Bene Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia tua, que tu creaste pectora, Deo Patris et Gloria et Filio, qui amor tui surrexit ad Paraclitum saeculorum saecula. Amen. Sante Michael Arcangelo, defende-nos in proelio, contra iniquitiam et insidias diaboli est presidium, impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in infernom detrude. Amen. In nomine Patris et Filius et Spiritui Sanctus. Amen. Bien, queridos hermanos, bueno, vamos a dar inicio entonces, como habíamos prometido, en esta serie de introducciones a estos cursos que estamos ofreciendo en internet. Hemos terminado la introducción a estos dos maravillosos capítulos sobre la más hermosa de las criaturas, la mujer. Vamos ahora a hablar de nosotros, los hombres. Y no es un tema fácil. Espero que al menos hoy por hoy en YouTube, o mejor dicho, en el video grabado, lo vean una mayor cantidad de hombres, porque como es sabido, hay una mayoría de mujeres, incluso hasta en las cosas que deben interesar a los hombres. Y bienvenidos todos, porque esto es para aprender. El objetivo es que nos tratemos de conocer y así podernos ayudar unos a otros. El objetivo no es saber cuál es el talón de Aquiles de la mujer para socavarlo y destruirla. Al contrario, es para poder comprenderla y con la gracia de Dios ayudarla. Llegar a profundizar en el misterio de la mujer, no, solo Dios, nosotros no, tenemos que amarlas únicamente. Y no lo digo como un acto de resignación o un fatalismo de que no hay tal comprender. Es la naturaleza que está herida y no vamos a poder comprender a la mujer. Es un hecho real, espiritual. Y en lo que compete el día de hoy vamos a hablar acerca del hombre, este ser que Dios lo ha creado a su imagen y semejanza. Voy a poner unos audiovisuales del programa. De aquellos que quieren tomar el curso, pues bienvenidos. Un programa que lo vamos a tratar de hacer en 6 a 7 semanas. Es un programa intenso, muy interactivo y donde vamos a beneficiarnos mucho. Así que si la mayoría en esta noche son mujeres, les invito a que inviten a sus esposos o a sus hermanos, a sus amigos, a que participen de este curso. Hemos hecho varias experiencias. Este programa ha sido experimentado con muy buenos frutos en Estados Unidos, en Canadá, y lo llevamos a Ecuador con mucha gracia. Solo para que ustedes comprendan la magnitud de este programa, lo hemos desarrollado en la parroquia. Y en la parroquia empezábamos a las 5:30 de la mañana todos los sábados, para que no tengan excusa los hombres, porque hoy por hoy los sábados están consagrados a ir de compras con la esposa. Entonces muchos decían que no podían más tarde, sino antes de las 8 de la mañana. Así que hicimos el programa todos los sábados por un buen lapso de tiempo, unos 2-3 meses, de 15 minutos. El programa no iba más allá de 30 minutos. Y imagínense ustedes ver a 90, 120 hombres en un salón preparándonos el desayuno, que no es cosa extraordinaria, pero lo más extraordinario es 120 Ave Marías
a capelo. Esa parroquia temblaba porque habían 120 hombres clamando al cielo. Y como alguna mujer dijo, que cuando un hombre ora, ora 3 veces. Entonces era maravilloso, el sacerdote se encantó de ver esa cantidad de hombres dispuestos a formarse para que con la gracia de Dios puedan hacer un cambio personal en su familia y en la sociedad. Así que vamos a tratar de hacer esto esta noche, al menos de motivarlos para que participen en este programa. Bueno, esto espero ya con esta práctica no suceda en las siguientes intervenciones. Bien, habíamos dicho que cuando Dios crea al hombre, lo crea de lodo, de una materia imperfecta, y no es sino cuando hasta le hace caer en un profundo sueño, y ese profundo sueño es más o menos como, si se puede comparar con algo terrenal, la anestesia general. Los padres de la Iglesia dicen que en ese profundo sueño fue realmente un letargo, un estado que Adán no sintió para nada, que le sacaran la costilla con un poco de carne. Y es así cuando ya Dios forma a la mujer del hombre como su compañera, ellos son el complemento, es decir, ya la creación termina. Después de la creación de la mujer ya no hay más creación. Lo mejor se reservó el Señor para lo último, dicen. Y es así que este hombre tenía vamos a decir, un objetivo, una respuesta que dar a Dios en el plan de la creación, pero sabemos por la caída que Él acepta la prerrogativa de la mujer, es decir, de lo que le dice la mujer, le convence que coma del fruto que le fue prohibido, y así se les abren los ojos. Ahora, no es que antes no estuvieran los ojos abiertos, veían, no tenían esa inclinación a la concupiscencia. Y cuando caen en el pecado, no es que Adán en el campo labrando mientras Eva estaba coqueteando con la serpiente, no. Adán falla en proteger a esa mujer y ella cae a la seducción de la serpiente, del demonio, y los dos, al haber desobedecido a la orden de Dios, se dan cuenta que están desnudos. Y lo primero que hacen es tratar de cubrirse sus cuerpos, sus partes íntimas con hojas, y se esconden. El libro del Génesis nos relata que Dios se paseaba en la tarde con sus criaturas. Era una felicidad perfecta. Pero cuando entra el pecado, el hombre y la mujer se esconden. Y cuando Dios pregunta al hombre que ¿dónde estás? Y le dice, me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque estoy desnudo y tuve miedo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? La respuesta del hombre, y esa respuesta es hasta ahora, culpamos a alguien. Y lo que el hombre le dijo es esa mujer que tú me diste. Y aquí los padres de la Iglesia nos hacen notar que no es que él solamente no se porte como un hombre al asumir la consecuencia de su falta, sino que le echa la culpa a Dios, no a la mujer, primero a Dios. Porque le dice, si no me dabas esa Eva, me dabas otra, yo no hubiera pecado, pero me diste esta y pequé. Es una forma alegórica, ¿no? Por favor, que esto no lo relatan así los padres ni la Sagrada Escritura, pero nos dan a entender esta situación que Adán culpa primero a Dios y luego a Eva, y Eva cuando le preguntan ¿y por qué hiciste eso? Pues la serpiente. También Eva le echa la culpa a la serpiente y la serpiente ya no tuvo a quien más culpar y le tocó comer tierra por toda la vida. Entonces, de esta falta, este pecado, recordarán que una de las maldiciones que Dios le da al hombre, le dice, por haber escuchado a la mujer. No es que Dios le esté castigando porque haya escuchado en todo, sino en la desobediencia de Dios. Y eso tenemos que aprender. A la mujer hay que escucharla, pero hay que saber escucharla. Y el pecado de Adán fue el haberle escuchado en algo que desobedecía a Dios.
Entonces, dentro de esto hemos visto que el hombre y la mujer están heridos indistintamente. El hombre está herido en la lujuria, en la gula y en la ira, a diferencia de la mujer, que recordarán, ella está herida en las potencias del alma. Ella quiere usurpar el lugar de Dios, quiere dominar al varón. Ella quiere poseerlo todo, dominarlo todo, controlarlo todo. Y el varón, en cambio, ante esta herida al pecado mortal, se encuentra debilizado no solo en su situación varonil, sino en su referencia a Dios, es decir, ya no es ese líder auténtico para lo que fue creado. Entonces, en esta noche vamos a nosotros a ver ya el proceso, cómo se inicia y qué es lo que nos enseña la Iglesia en cuanto a volver a ese liderazgo masculino. Entonces tenemos una necesidad de liderazgo. Vamos a hacer un pequeño quiz, un pequeño recordatorio tal vez para muchos. No sé si ustedes se acuerdan completamente los 10 mandamientos de la ley de Dios. Están en la pantalla, pero no todos los sabemos de memoria y deberíamos saberlos. 3 principales que dan honor y honra, gloria a Dios, y los 7 son para nuestro beneficio. Ninguno de estos le quita ni le añade nada a Dios, es para nuestro bien. Pero muchos de nosotros no lo sabemos. Cuando yo trabajaba en el mundo, me desenvolvía en muchos clubes, en muchos institutos, en muchas reuniones a nivel de cámaras de comercio, empresas, etc. Y hablábamos de todo, de la caída del petróleo, de la caída de la bolsa, etc. Y se nos obligaba, no es que alguien nos ponía una pistola en la mano, sino que por el hecho de estar en este tipo de reuniones debíamos saberlo todo lo que decía el mundo en cuanto a los negocios. Y aquí ponemos un ejemplo de un comerciante de derivados de energía. Es realmente lo más difícil de comerciar porque tiene un alto riesgo. Hay individuos muy inteligentes, muy competitivos, son líderes de nuestra sociedad, tienen grandes sueldos, bonos, hijos de las mejores escuelas y universidades, en fin, son unos hombres encantadores. Yo he estado alrededor de este tipo de personas, realmente que saben todo, de fútbol, de economía, de los artistas, de Hollywood, saben de todo. Están preocupados por el estado de nuestra sociedad, pero en el ambiente que nos desenvolvíamos era un ambiente muy pagano. Yo recuerdo, yo no he fumado mucho, era un fumador casual, pero cuando empecé en este tipo de vida empresarial, en Canadá se acostumbraba en las reuniones a un cigarro cubano, que no nos costaba mucho, y podía ser un ron con cola o un brandy, etc. Y luego hablar de todo, ¿no? De las caídas de la bolsa, de todo lo que tiene que ver con economía, finanzas, negocios, etc. Y en este ambiente muy pagano, pues no había referencia ninguna a Dios. Y alguna vez se habló de alguien, de que era un buen tipo, es decir, el tipo conocía de todo, era muy amable, nos invitaba a un champán, a cigarros, etc. Y ese era el logotipo, si se puede llamar, de un buen tipo. Y cuando se les preguntó sobre los 10 mandamientos, nadie sabía los 10 mandamientos, pero sabían a qué precio tienen que comprar tal empresa, etc. Y peor, un examen de conciencia lo habían hecho ni ellos ni sus compañeros. Su puntaje en cuanto a la Sagrada Escritura fue de 3 en relación a 10. Después, este hombre, particularmente este buen tipo, reconoció que apenas era 2.8. El promedio entre los comerciantes que tomaron el examen fue 2.5 de conocimiento de la fe sobre 10. Es decir, no sabían nada, más sabían de las cosas del mundo que de Dios.
Y ahí viene una pregunta. ¿Qué tipo de hombres somos si solo cumplimos 2.5 de los 10 mandamientos? ¿Hemos fallado en nuestro rol como líderes en nuestras familias y la sociedad? Es la pregunta. Este programa, repito, está diseñado para ayudar a los hombres a que entiendan y cumplan con su rol de liderazgo, y a través de cumplir con este rol buscamos transformar nuestros hogares y la sociedad. Conoceremos los 4 roles que definen el auténtico liderazgo masculino. Haremos una evaluación honesta del liderazgo masculino en nuestra vida, en nuestra sociedad. Veremos las consecuencias del liderazgo masculino fracasado. Veremos el por qué y cómo Satanás siempre atacará nuestro auténtico liderazgo masculino. Identificaremos los pasos más importantes para volverse un líder auténtico. Finalmente, implementaremos un plan de acción para hacernos hombres, verdaderos y capaces de transformar nuestros hogares y la sociedad. Y así nos enseñan los grandes santos este reto de ser perfectos, este reto de ser líderes, de que quien se prepara para la lucha de todo se abstiene, y eso para alcanzar una corona corruptible. Mas nosotros queremos alcanzar una corona incorruptible, recordando la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y hermanos, y queridas hermanas igual, si me están viendo, este es el momento adecuado. ¿Por qué adecuado y no otro? Porque empezamos este periodo de Adviento, este periodo de 4 domingos antes de la Navidad, donde se nos invita a hacer penitencia, a hacer oración, a reflexionar en nuestra vida. Y voy a citarles un pequeño ejemplo. En Polonia, cuando yo estuve allá con mi esposa, aprendí muchas cosas maravillosas de esa cultura, de esa familia realmente católica, cómo celebraban la Navidad. Y en este pequeño ejemplo, que incluso me ha servido personalmente, yo luego recordé y lo asocié con lo que decía San Agustín y otro gran santo. Para poder nosotros evitar cosas graves, pecados graves, debemos aprender a decir no a las cosas que nos son permitidas, para así podamos decir no a las cosas que no nos son permitidas. ¿Y cómo lo hacían sin saber que estaban haciendo este periodo de un gran santo en los polacos? Al menos los que vivían verdaderamente la fe católica, pues de niños, ¿no?, que ellos recordaban y me recordaban que cuando empezaba el Adviento, es decir, el día de ayer que empezó, ellos que les gustaban mucho los dulces, ponían todos los dulces que les regalaban los familiares o que compraban por debilidad, no se los comían durante todos estos 4 semanas antes de la Navidad, además de otras pequeñas penitencias. Llenaban estos pequeños recipientes de vidrio, lo que sea, con todos esos dulces, etcétera, privándose por fortalecer su voluntad, por fortalecer el deseo que tenían de ser santos. Es decir, como decía un gran santo, loco soy, un gran poeta, loco soy si no quiero ser santo. Y no solo esto, es decir, ya después de adultos, ya empezaban a dejar, por ejemplo, en este periodo, el café que tanto les gustaba, chocolates, dulces, etc. No como una situación material a solo dejar de consumir, sino también a aumentar las obras de caridad. Porque de nada valdría que, por ejemplo, el viernes no coma carne, pero me sirva unos filetes de corvina o de camarones al ajillo. El objetivo no es eso, el objetivo es que lo que yo no coma o lo que yo me prive sirva para yo poder dar esa cantidad a alguien que lo necesite, o hacer una obra caritativa en mi propio hogar, hoy por hoy que las cosas son muy difíciles. Lo que nos va a ayudar esto es a fortalecernos, particularmente la voluntad.
Y este tiempo de Adviento es ideal para eso. Dejar algo por este tiempo, no solo por el hecho de dejarlo, sino como les digo, para fortalecernos y hacer obras de caridad. Entonces, ahí estamos. Tenemos que prepararnos para la lucha y este tipo de pequeñas penitencias nos puede ayudar. Y les digo, realmente nos ha ayudado. Por ejemplo, hay hombres que me han preguntado, ¿y cómo puedo dejar de verla a una mujer y no desearla? Repetir siempre una jaculatoria a San José, que nos ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho, porque a diferencia de las mujeres, nosotros no miramos a la mujer de la misma manera que se miran entre ustedes, y podemos caer en esta lujuria de los ojos y pecar obviamente por adulterio, que el Señor dice que no solo el que se acueste con una mujer comete adulterio, sino que aquel que ya lo miró deseándola. Entonces hay cosas que nos repiten los santos, de que no debemos mirar lo que no debemos poseer. Recordarnos siempre eso y también hacer estos sacrificios y rogarle a San José, patrón de la castidad, que nos haga puros y castos, y repitan esa jaculatoria por el tiempo que necesiten. Yo cuento esto, sé que ahora vamos a estar en vivo, pero vergüenza de pecar nada más. Cuando yo estuve dando unos retiros de Miami, estaba creo que en el 3er o 4er año de misión recién, de una vida de negocios a la vida de misión. Estaba dando unos retiros de Miami y fuimos a una misa y ya conozco la debilidad de las mujeres, particularmente hispanas en Miami, en Florida, que no solo tratan de usar lo mínimo para vestirse, sino que además tiene que estar apegado al cuerpo. Entonces, cuando yo voy a esos templos, a esas iglesias, trato de sentarme lo más cercano al tabernáculo, para solo tener esa vista con el Señor. Pero ha habido veces que ya llegamos y ya no había dónde, me tocaba estar en 3er, 4er banca, y yo estaba con esa vista fija al Señor antes de la misa, una adoración, y por ahí llegaban señoras, señoritas, que además que tenían unos cuerpos agraciados, tenían unos pantalones que llegaba solo hasta la media cadera, el resto desnudo, que enseñaban el ombligo, todo apegado al cuerpo, unas blusas transparentes, y claro, yo estaba, San José, hazme puro y casto, San José, hazme puro y casto, pero créanme que el ojo derecho se iba donde no debía irse. Si Dios mío, fortaléceme, y bueno, ahí aprendí la necesidad de invocarle siempre a San José. Y San José me dio un regalo, no lo tomen a broma, ha sido realmente un regalo, que a través de estas jaculatorias y de la devoción que le tengo a San José, pues ha fortalecido no solo mi ojo, todo mi ser, ante estas ocasiones de pecar, ¿no? Porque a pesar de que uno trata de no estar en ocasiones de pecar, ya hay cosas y momentos que esto es casi imposible. Por eso antes, en la Santa Misa de siempre, las mujeres se sentaban en un lugar, ya sea en todas las bancas de la fila derecha, y los hombres en la izquierda. La Iglesia sabía por qué lo hace. Dicho esto, entonces, debemos acercarnos hacia una transformación. Y ya nos dice también San Pablo en la carta a los Romanos, que no os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. Tenemos que ser perfectos, esos varones perfectos. Pero ¿qué nos dice el mundo secular? Ya nos advierten, dicen, nada puede ser más contrario a la religión y al clero que la razón y el sentido común. Y tenemos que demostrar con hechos lo que nosotros creemos. Y para esto nosotros seguimos el modelo católico que nos recordaba Juan Pablo II, que la fe y la razón son como dos alas en las cuales el espíritu humano sube hacia la contemplación de Dios. Si no es algo que únicamente dice es que esto tenemos que hacer a rajatabla, sino es con la razón y un fundamento de nuestra fe y la contemplación de Dios. Bien,
¿Qué es lo que aprendemos en este curso? Pues utilizamos una jerarquía de la sabiduría, hay un modo y un tipo, el modo la fe, y para esto nos servimos de la teología mística, contemplativa, la razón, no, perdón, en la fe también, la teología, la revelación divina, las Sagradas Escrituras, los padres de la Iglesia, y la razón, el conocimiento natural, las ciencias, la filosofía. Todas estas herramientas están a nuestra disposición y las utilizamos en el transcurso del curso. Combinaremos la mejor investigación científica, especialmente social y médica, las enseñanzas de nuestra fe, escritura, tradición y el magisterio, y la sabiduría de los santos, como no puede ser de otra manera. Seremos guiados por el Espíritu Santo, sobre el que reposará el Espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de temor de Yahvé, y su respirar será en el temor de Yahvé. Si tenemos que clamar al Divino Espíritu, que a través de María Santísima, su divina esposa, nos conceda sus siete preciosos dones. Solo así vamos a poder comprender cuál es el plan de Dios de nosotros para que seamos realmente esos líderes, esos hombres que Dios quiso desde el inicio. Bien, unas preguntas que les quiero dejar a los que estén interesados, pues la primera, ¿estás dispuesto a poner el mismo esfuerzo en tu vida espiritual como el que pones en tu vida profesional? Y segundo, ¿estás dispuesto a involucrar tu mente y tu fe totalmente para que puedas llegar a las alturas de Dios? Son preguntas que cada uno de nosotros debemos responder en nuestra intimidad. Bien, dicho esto, vamos nosotros ahora a seguir. Todavía tenemos unos minutos antes de hablar de cosas actuales, y no sin antes recordarles que nos pueden visitar en la página del internet de miliciamicael.com, donde tienen artículos. Estamos tratando de subir las revistas de nuestra editorial, al igual que entrevistas, programas en vivo, etcétera, que lo vamos a tener muy pronto. Así que está hecha la invitación para que nos acompañen. Y vamos ahora, ya para concluir, a seguir con la última parte de este programa, que tiene que ver con una sociedad en crisis. El comerciante de la historia pasada que les comenté, ¿es acaso un caso único o es representativo en nuestra sociedad? La fidelidad sexual masculina, y esto quiero que pongamos un ojo, son estudios muy bien hechos, científicos, hechos de Estados Unidos, que nos dicen que más del 56% de los hombres han tenido más de 5 compañeras sexuales, casi un tercio de los hombres han tenido más de 11 compañeras sexuales, casi un cuarto de los hombres han tenido una relación sexual extramarital, aproximadamente 66% de los jóvenes cohabitan antes del matrimonio. Y ahí está un ejemplo de un índice de parejas que cohabitan por país. Esto fue el estudio hecho más o menos 2009-2010. Estamos a unos 13 años hace. No tengo las figuras actuales, pero imagínense, si esto era en el 2010, ¿cómo estamos ahora? El país donde más cohabitan las personas es el Reino Unido, seguido por Francia, Suecia, Estados Unidos, Bélgica y los demás países. ¿Cuáles son las consecuencias de la infidelidad sexual masculina? Eso vimos someramente en el programa último que hicimos sobre la mujer. Y un ejemplo de las escrituras nos da el rey David. David fue escogido por Dios y consagrado como el rey de Israel. Cometió adulterio con Betsabé, quien queda en embarazo. Urías se mantiene fiel a David. David arregla para que Urías sea matado en la batalla. David toma a Betsabé como su esposa. Ahora esto es una aclaración, porque mucha gente, claro, ustedes saben que el rey es dueño de todo, es el señor y dueño de todo, tanto de sus súbditos como de las tierras, etc. Y él podía haberle dicho a Betsabé, ven y punto, y tenía que cumplir. Pero no es así.
Betsabé sabía a la hora y el día que el rey se paseaba por la terraza, que justamente coincidía con la casa donde ella vivía. Entonces sabía que, por ejemplo, a las 4 de la tarde el rey se paseaba y miraba hacia su casa y ella se bañó desnuda. Y era una mujer muy agraciada y obviamente pasó lo que pasó, el rey David le mandó a llamar y quedó embarazada. Vamos a ver el plan de este rey David, que tiene un plan A y un plan B. Yo siempre digo, rey David parece un buen ecuatoriano, que no le resultó el plan A, que era matarle mejor dicho, que hacerle que su general Urias, el esposo de Betsabé, venga en una fiesta, se emborrache, vaya a la casa y luego se vaya a seguir en la batalla y piense que ese hijo era suyo. Como le resultó fatal ese plan A, el plan B, matarlo. ¿No? Muy buen católico. Entonces hubo unas consecuencias para el rey David. 4 consecuencias. Conflicto en la sociedad. ¿Qué es lo que le dice Dios? No se apartará ya de tu casa la espada porque eres un hombre violento. Hay discordia en la familia. Tomaré ante tus ojos tus mujeres. Los hijos sufren. El hijo que te ha nacido morirá. El hijo primero de Betsabé. Y también la adoración sufre, la Santa Misa. David no podrá construir una casa en mi nombre porque él es un hombre de guerra y ha derramado sangre. Los hombres que ocupan posiciones de liderazgo en nuestra sociedad han caído como el rey David. Nuestra sociedad está pasando por las mismas consecuencias que le advirtieron al rey David. Este conflicto entre la sociedad, ¿cómo está hasta ahora? Es decir, miren, desde 1965 el índice de criminal se ha duplicado. Vamos a ver por países cómo está Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Perú, Colombia. Desde 1965 el índice del crimen violento se ha triplicado. Desde el 65 el índice de crimen juvenil se ha triplicado. Y ahí por un pecado de adulterio. Los hombres obviamente están pasando por esta situación como el rey David y vemos las consecuencias. El índice de crímenes violentos por país, el más alto en el Reino Unido, seguido por Canadá, luego Suecia, Bélgica, Francia. La discordia en la familia. Desde 1958 el porcentaje de los matrimonios que terminan en divorcio ha aumentado a más de 350%. Yo les comentaba en una reunión que tuvimos y que nos dio una clase una doctora en Ecuador. Ella estaba a cargo de la pastoral familiar. Nos dijo que en ese año 2014 más o menos, en ese año de 100 matrimonios, 70 terminaron en divorcio. Y no hay divorcio en la Iglesia Católica, pero 70%. Aproximadamente 40-50% de los matrimonios acaban en el divorcio, 40 de los matrimonios entre blancos acaban en el divorcio en Estados Unidos, aproximadamente 40% de los matrimonios hispanos acaban en el divorcio y aproximadamente 50% de los matrimonios entre negros acaban en el divorcio. Miren, 1958, 2000. Hoy 2023 ya no tenemos espacio. El índice de divorcio por país, el primero, Rusia, seguido de Suecia, la República Checa, Bélgica, Francia, Alemania, etc. Los hijos sufren. Recuerden que es una maldición por un solo pecado. ¿No? ¿Y cuántos hombres hoy por hoy no están en adulterio? ¿Y cuántas mujeres igual? Los hijos sufren. Aproximadamente el 35% de los niños americanos nacen como ilegítimos. El 29% de los niños blancos nacen como ilegítimos. El 45% de los niños hispanos nacen como ilegítimos. Y el 68% de los niños negros nacen como ilegítimos. Índice de nacimientos ilegítimos por país, primero Suecia, Francia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia. Los hijos sufren. Aproximadamente 45 millones de bebés han sido abortados desde 1972. El 25% de todos los niños concebidos en América son abortados. El 19% de todos los niños blancos son abortados. El 24% de todos los niños hispanos son abortados y el 40% de todos los niños negros son abortados. El índice de aborto por país, Rusia
en la primera línea. Obviamente China no está aquí porque no tenemos espacio donde colocar eso de los abortos, pero imagínense, Rusia, seguido de Canadá, República Checa, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos. La iglesia sufre también por el pecado. La asistencia a misa los domingos ha disminuido de 3/4 a 1/4 en una generación, en 25 años. El número de sacerdotes ha disminuido en un 27% en una generación. Solo hay un seminarista por cada 20.000 católicos, 2010. Hay más de 3.250 parroquias en los Estados Unidos sin un sacerdote residente. Y esto es hasta el 2005, perdón. La asistencia a la iglesia los domingos, ¿no? Hasta el 40%, un poquito más Estados Unidos, por los inmigrantes, Italia, Canadá, el resto, Japón, Rusia, Suecia, Francia, a la bajada. Una sociedad sin Dios, ¿no? Porcentaje que dice que Dios no es importante, no es relevante en nuestras vidas. La mayor parte en la República Checa, Suecia, Francia, Bélgica, Japón, Rusia, España, y vemos las consecuencias de este quemimportismo, de este non serviam. Huyendo de la moral cristiana, se preguntó si es la acción justificable, es decir, ¿cuántos de ellos justifican una acción moralmente mala? Tirar basura, apenas casi un 10%, la aceptan. El adulterio, más del 10%. El sexo con menores, casi el 20%. Prostitución, sexo casual, aborto, homosexualidad, eutanasia. Y esto está en picada de su vida. Número de católicos en el mundo. Pues hasta ese entonces la mayor parte estaban en África. Recordarán ustedes cuando Juan Pablo II dijo que África era el continente de la esperanza. Ya no América del Sur ni América, era el África. Luego América, Asia, Oceanía, el total en el mundo de católicos. Número de sacerdotes en el mundo. En Europa están a la bajada, están importando tanto de América del Sur como de África. Asia, África, América, Oceanía y el mundo. Laicos versus sacerdotes. De 2005 a 2010 habían 412.236 sacerdotes en comparación de los más de 2.000 millones de católicos. De ahí pregúntese en cuándo vamos a poder tener, y que no todos tienen una formación doctrinal como Dios manda, cuántos de estos sacerdotes vamos a poder tener como directores espirituales o confesores. ¿Dónde está la iglesia docente? Seminaristas en algunas órdenes importantes. Miren la comparación, 1965 a 2000. Seminaristas jesuitas, un descenso del 89%. Franciscanos, 97% de descenso. De la Salet, 99.8% de descenso. Oblatos de María Inmaculada, 99%. Seminaristas redentoristas, 98%. En 1965 había 6.034 seminaristas en Estados Unidos en total, y en el 2010 habían 3.500, una caída del 58%. En ese mismo año había 1.575 hombres ordenados, y en el 2010 3.500 hombres ordenados, una caída del 71%. El total de mujeres religiosas en Estados Unidos, en el 65 había casi 200.000 y en el 2010 67.774, una caída del 62%. Asistencia a misa de católicos. En América el 23%, la mayoría son inmigrantes hispanos, Italia 30%, Francia 12%, Irlanda menos de 50% al mes, en Canadá somos apenas de un 14%. Católicos hoy por hoy adoptan teología y moralidad protestante, 70% no creen en la presencia real, más del 90% rechazan las enseñanzas de la Iglesia en anticoncepción, los católicos abortan, usan anticonceptivos y se divorcian al mismo o mayor índice que los no católicos.
El 38% en formación en la cultura de los jóvenes tienen confianza en la iglesia, el 38% de los jóvenes tienen confianza en la prensa y el 39% de los jóvenes tienen confianza en la televisión. De ahí la importancia de lo que la Santísima Virgen María nos dijo a través del Padre Gobi, que la televisión es la antesala del infierno. No porque la televisión como invento sea algo diabólico, no, sino que lo que el hombre está haciendo de ella, lo que están poniendo en las series de televisión, en las telenovelas basura, etc. Y esto agregado con el internet. Bien. Hay un liderazgo en Hollywood, pero para el mal. No voy a entrar tanto en esto. Esto lo vemos ya en el curso. El problema principal de la sociedad moderna es el fracaso del liderazgo masculino. No hay hombres, ahora hay unos cobardes. Y además, no solo que se ha perdido la virilidad, sino que están escondiéndose bajo las faldas de las mujeres, de sus madres, de sus esposas o de sus hermanas, o de sus cotrabajadoras. Bueno, preguntas. ¿Has verdaderamente considerado las consecuencias del fracaso masculino? ¿Estás dispuesto a ejercer tu liderazgo al retomar el control de los medios en tu hogar? Bueno, vamos a nosotros a enviar unas encuestas cuando ya entren al curso a los hombres. Y esto ha sido parte 1 y parte 2 de esta introducción al curso que damos para los hombres. Les invitamos a los que estén interesados a formarse realmente, queridos hermanos. No estoy aquí para acusar a nadie, soy parte de toda esta situación terrible que pasa en el mundo con el varón. Pero por la gracia de Dios debemos ayudarnos mutuamente. Así. Ya tiene estadísticas más recientes. No, las últimas que tenemos, estos estudios no los hacen cada año, es cada una decena. Tengo que empezar a trabajar en los números del 2020, que sería lo más cercano. Pero no, todo el trabajo que tenemos fue un arduo trabajo de investigación. Lo tenemos hasta el 2010, pero nos da una idea de cómo estaba en ese entonces la sociedad y cómo puede estar hoy por hoy si las cosas han empeorado y no han mejorado. Entonces, no creo que podamos hacer preguntas, pero solo me gustaría cerrar lo de la noche de hoy, invitándoles obviamente a caminar sobre ese hombre es tú. Valga decirles a mis hermanos los hombres, que en este proceso vamos a aprender estos 4 liderazgos masculinos. Y estos 4 liderazgos, vamos a ver, tienen una base. Y esa base es Dios. Si no tenemos el primer escalón de liderazgo con una formación sólida, no digo de cosas mundanas, ni de cosas que no tienen que ver con el magisterio, la tradición y las sagradas escrituras, no podremos ser esos líderes que se nos pide. Y a pesar de lo que está pasando en el mundo, muchos dirán, pero ¿por qué hablar del hombre de liderazgo hoy por hoy si aparentemente para muchos ya se acaba el mundo o ya viene el aviso, etcétera? Hermanos, nosotros estamos llamados a vivir en coherencia con este día. El pensar que vamos a tener un mañana es un abuso de confianza, es una prepotencia hacia Dios. Aquellas personas que dicen, no, pero es que debíamos hablar de la guerra en Israel, de lo que está pasando obviamente en iglesia, etc. Sí, lo de la iglesia lo hablamos, pero debemos concentrarnos en estas cosas, porque lo que estamos llamados a hacer es hacer verdaderos hombres, hijos de Dios, y verdaderas mujeres, hijas de Dios. El mañana nadie está garantizado, nadie nos ha garantizado que hay un mañana. El hoy nos pertenece, este momento, y ni siquiera el siguiente minuto me pertenece, porque me puede dar un ataque al corazón y ese fue mi llamado, ese fue mi aviso. Entonces no podemos realmente hacer el juego al demonio y pensar que vamos a estar presentes en el aviso, en la tribulación y concentrarnos, como veo que muchos lo hacen, a detrimento de lo más importante en su vida, que su propia formación, su propio camino espiritual. Saben de las 7 semanas de Daniel exactamente cuándo va a venir el asteroide, cuándo es el aviso, cuándo es...
que está bien conocerlo, pero ya pasar todo el tiempo revisando 17.000 profecías y acusando a unos y a otros de que la de acá, la de la profecía A, dice que no, que la profecía B es una herética, que la de la profetisa C ha dicho en el libro de no sé qué, que es para que esto, y cada uno defiende su verdad y menosprecia al otro, insulta al otro y se sacan títulos de teólogos y de estudiosos para denigrarse unos al otros. Es una vergüenza. Es una vergüenza, particularmente porque están perdiendo el tiempo y le están haciendo el juego al demonio. Lo digo con todo dolor, porque a mí me toca igual leer todos los mensajes que dejan en el canal de Telegram, y es un despotrique de uno por el otro, que lo hacen obviamente como cristianos, que le dicen hermanito o hermanita y la puñalada por la espalda. Cada uno defendiendo a su profetisa, a su profeta, y cuando le sacan unas verdades de tal o cual, se acabó el mundo porque le toparon lo más querido y se insultan y se denigran. Esto no es un mundo de católicos. El diablo está contento, nos está llenando de tantas cosas y estamos perdiendo de vista lo más importante: ser esos hombres y esas mujeres que debemos ser, como padres, como esposos, como hijos, como profesionales. No vamos a poder cambiar nada, ya lo han dicho, lo dijo Benedicto XVI, nos han dicho varios de nuestros profetas, etc. Esto solo lo arregla Dios. Y si es así, ¿por qué tratamos nosotros de menospreciar al otro, que por alguna gracia ve algo, y obviamente como apunta a algo que no estamos de acuerdo, nos gastamos horas y argumentaciones que ni siquiera son sólidas, sino solo sentimentales, para acabarnos unos a otros? Yo les invito a que reflexionen. El llamado que se nos hace en este Adviento es a la penitencia. Es un periodo de tiempo que no podemos desaprovechar. Es un pequeño camino a la cruz, camino a ese Belén donde van a ser un niño en las condiciones más inhumanas, el niño Dios, el Rey de Reyes. Que Él viva en nuestros corazones, que lo más importante es que llegue ese momento en el que Él viva realmente en nuestros corazones y que nosotros ya no vivamos, obviamente, por nosotros mismos. Preparémonos, hermanos. El verdadero Adviento no es poner ya luces ni árboles. Qué pena me da a mí que en algunos países ya empiezan a poner las luces, los árboles, cuando se puede hacer una de las más grandes catequesis de este tiempo de preparación. El árbol, ese símbolo maravilloso, hermoso, se lo debe colocar el 24, donde debe hacerse ayuno, ir a la misa del gallo de las 12 de la noche, y obviamente celebrar el nacimiento del niño Jesús. Ahí recién empieza la Navidad, y no desde ahora, que estamos siendo parte de este plan masónico, yendo a los centros comerciales, adornando nuestras casas, nuestros autos, con cualquier pretexto, porque todos tienen pretextos, que por mis hijos, que por mis nietos. La mejor forma que ellos pueden aprender a esperar este misterio de la Navidad es así como nos enseña la Iglesia. Yo he colocado en el canal lo que nos enseña este gran sacerdote Bellanger sobre la preparación de este Adviento. No pierdan de vista esto. Hagan como penitencia la promesa de dedicarle al Divino Niño estas 4 semanas en profundizar en cada una de nuestras miserias, conocernos mejor, conocer a Dios, amar sobre todas las cosas a Dios y al prójimo. Y olvídense de tanto aviso y de volcanes y de terremotos y de guerras. Todo está profetizado. No todo nos conviene saber. Dios ha guardado ciertos misterios que no los vamos a poder develar. Y no es esto una causa para que unos a otros se insulten, aunque lo hagan de una forma tan educada, al menos fingida, no es de católicos. Amén. Amén. Perdonen y ofrezcan estas 4 semanas como un sacrificio. Dedíquense a lo más importante, dediquémonos a lo más importante. Dejemos las cosas que nos apartan de Dios y dediquémonos a lo más importante. Bien,
Si he parecido duro, no me disculpo, sino que les pido me acepten como una reprimenda de un hermano que quiere el mejor bien para ustedes. Al igual les pido sus oraciones y mantengámonos firmes en la fe. Esta batalla está ganada. La tenemos que simplemente ganar nosotros en nosotros y ayudar a los otros. Pero dejemos de hacerle el juego al demonio. Ya mucha división hiere a la iglesia. Y ahora esos pocos que nos creemos, los que tenemos la verdad completa, nos estamos acabando unos a otros, denunciando a uno, denunciando a otro. Hermanos, no es por ahí el camino, uno es el camino. Y al final, como nos recuerda San Juan y Santa Teresa, seremos juzgados en el amor. Bueno, que Dios les bendiga, una muy buena noche y hasta pronto.